De punta a punta. Estás escuchando Radio Urbana. Como Buenos Aires, única e incorregible. La noticia web. ¿Querés enterarte de todo lo que sucede en la política del conurbano y la provincia? Entrá a www.lanoticiaweb.com.ar. www.lanoticiaweb.com.ar. Informate. Bueno, muy bien. Hace mucho que quería conocer a Mila Zurbriggen, que está aquí con nosotros en Radio Urbana Buenos Aires, porque la vengo observando con mucha atención en Duro de Domar, está en C5N, pero tiene la característica, no sé si es una mileísta arrepentida o si es algo parecido, pero es alguien que en campaña conoció mucho a los libertarios, conoció mucho a todos estos influencers que están dando vueltas por ahí, algunos nos dan un poco de miedo. A veces acá le decimos libertontos también. Pero digo, independientemente de dejar que Mila nos cuente en qué anda en la política y todo su tránsito, hacia dónde va como joven dirigente política, sus participaciones son siempre muy importantes. Y esto te lo quería decir porque hay como una especie de sentido común apuntando siempre a la nueva agenda donde atravesás la grieta. Cuando el kirchnerismo te quiere hacer quedar de un lado, vos te corres un poquitito, pero creo que actualizaste mucho tu pensamiento y tenés mucha autoridad para hablar de quiénes son los que nos están gobernando. Mila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, no sé cómo lo vas viendo esto que yo observo, pero hace mucho que estoy prestando atención a tu discurso día tras día. Sí. Y como ves, es como que te tengo muy enfocada. Estoy muy atento. Mirá, creo que las conclusiones que tengo hoy sobre mi perspectiva de la política tienen que ver justamente con haber atravesado lo que es un espacio de derecha liberal libertaria. Uh-huh. Y En campaña haber visto muchas cosas de adentro y creo honestamente que si mucha gente que apoyó este gobierno hubiese visto las mismas cosas que vi yo, no sé si seguiría apoyando este gobierno. Cosas muy fuertes. Cosas muy fuertes y además también creo que pocas veces lo pude decir, que una de las cosas en las que más, digamos, no lo vi venir, pero terminé se terminó de comprobar. Ajá. Cuando empiezan a ejercer el gobierno, es la influencia extranjera que hay, ¿no? en este tipo de espacios políticos y creo que eso es lo que más a mí me chocó con mi propia tendencia nacionalista estando ahí adentro, porque la realidad es que yo, si bien fui presidenta de la Juventud Libertaria, no era tan querida por los libertarios ideológicamente puros, sí, porque yo no era tan ideológicamente libertaria. Influencia extranjera que yo no vea o que la gente no vea en relación a Elon Musk, la devaluación del presidente y el gobierno por Estados Unidos y Donald Trump. ¿A qué te referís cuando decís eso? Bueno, mis primeros choques, digamos, con esas cosas, más allá de la parte más operativa del partido, que fue lo que yo denuncié en su momento, tuvieron que ver con encontrarte con personas que les parece bien ser el patio trasero de Estados Unidos. Uh-huh. Así de una, que les parece bien, no sé, la renegociación de la deuda que hizo Alberto, como si hubiese como un pensamiento de que Argentina por sí misma, digamos como una baja autoestima, de que Argentina por sí misma no pudiera pararse y plantarse frente a, bueno, lo que es los imperialismos modernos, ¿no? Queremos decir y volver a repasarlo, sí, porque en un rato vamos a estar hablando con un economista, que ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, se aprobó una especie de cheque en blanco, sí, porque se le permite al presidente negociar con el Fondo Monetario desconociendo cuál va a ser el acuerdo. O sea, lo que se hizo fue habilitar un DNU para que ese DNU comprenda libertad absoluta al Ejecutivo
para ver cómo negocia. Y esto está de la mano de lo que vos estás contando, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Es que realmente un poco mi acercamiento a la libertad avanza tiene que ver por ahí con que quizás las corrientes de centro izquierda, a mi punto de vista, en el 2018, 2020, cayeron en muchas corrientes del globalismo. Eso lleva, no solo a mí, a un montón de jóvenes a ir hacia la derecha, digamos, pero yo ahí también me encuentro con otros fenómenos que son estos y que a mí como que se me conectan o se me contrapusieron con muchas cosas que yo escuché de más chica, de aprender de las discusiones de política que había en mi casa. Okay. Donde ¿Cuántos se años hablaba, tenés ahora? 25. 25. Donde se hablaba de, bueno, todo lo que representa Estados Unidos, lo que pasó en los 90, lo que pasó en 2001. Entonces, voy dándome, o me he ido dando cuenta que Milei no era un anarquista capitalista. En realidad era la histórica derecha más neoliberal que Argentina siempre le trajo los problemas de endeudamiento económico, de pérdida de soberanía, de entrega de recursos, algo que a lo que Milei se contraponía, porque denunció, fíjate. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar gente adentro del espacio de Milei que celebraba la renegociación de la deuda de Alberto, mientras Milei la denunciaba. Sí. Mientras Milei decía que Caputo era una persona que estafó, que recurrió al fondo, que no había que recurrir al fondo. Entonces, realmente cuando uno ve lo que era Milei y lo que es ahora, dice, no es más un anarquista. En realidad se volvió un títere del establishment. Uh-huh. Y la verdad que toda la gente que lo votó sigue pensando que él es un anarquista y no termina de tomar conciencia quizás. Obviamente que hay gente mercenaria que todo le importa un bledo y que lo sigue apoyando en funciones del Estado. Y que tienen un gran entusiasmo con pertenecer al Estado. Claro. Que están viviendo del al Estado. ¿Puede ser un cafecito por ahí? Digamos, lacayos del imperio, todas estas cosas que ocurren muy seguido. Ahora, lo que yo veo y lo que mi corta trayectoria política me termina de demostrar es que el problema de Argentina, más que un tema de corrupción, que la tenemos, un tema de inoperabilidad de nuestra administración pública, un montón de cuestiones, el problema principal es la soberanía. O sea, la soberanía económica, la independencia política y todas estas cosas que tanto los espacios nacionalistas más populares lo reivindican históricamente, desde Scalabrini Ortiz hasta Irigoyen, Perón, y quienes vinieron y siguieron después. Entonces, ahora te escucho así y te digo, pero sos peronista. Bueno, el problema que tenemos hoy es que la base del peronismo es la masa obrera y los sindicatos. Y hoy en día cambió la credibilidad de los sindicatos. Total. Y la masa obrera completamente, y ya no estamos en la segunda revolución industrial, estamos en la cuarta. Uh-huh. Entonces, si bien Perón dejó muchas cosas escritas hasta lo que fue la cuestión ecologista, o de la ecología o del cuidado del ambiente, porque una cosa es el ecologismo globalista y otra cosa es hablar de la soberanía de los recursos estratégicos, nos falta un tramo importante de, bueno, ¿cómo vamos a construir una propuesta nacionalista, como lo fue quizás el peronismo, como lo fue Irigoyen, como planteaban las ideas de Forja, en el siglo XXI? Bien, ¿y vos sentís que podés adaptar esa agenda siendo una joven de 25 años con una fuerza nueva, con un partido nuevo, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama tu partido? Más que sentir, si la cuestión es si podemos o no, es tenemos que, porque no nos queda, o sea, yo sinceramente veo esta dirigencia política con todo lo que está pasando en el Congreso y lo que a mí se me viene directamente a la cabeza es no tenemos garantía de futuro las próximas generaciones si sigue dirigiendo este tipo de gente. Bueno, y ahí suena un poco antisistema diciendo, o un poco mileísta, cuando digo que para mí tiene que renovarse la política, porque no puede ser que sigan los mismos de siempre. No estoy hablando de siguen los mismos de siempre con una cuestión de conveniencia, sino realmente siguen los mismos que en el 2001, uh-huh. Que en los 90, que trajeron un montón de problemas. Nosotros en este programa no paramos de decirlo, pero pareciera que no hace mella, pero bueno, los Caputo de la vida, los Sturzenegger de la vida, Patricia Bullrich, sí. Ella misma, sí. Que ha sido ministra de la Rúa, de Macri y ahora, te tira un centro que casi no la agarrás, que es tu partido. Contanos un poquitito de eso y después te quiero hacer unas preguntas sobre el mundo libertario.
bueno, el partido que nosotros estamos conformando se llama, bueno, el Movimiento. Nosotros vamos con ese partido y nuestro lema es Nueva Generación. Nueva generación. Claro, Bien. nuestras premisas son soberanía, tecnología y renovación. Esas son las cosas que queremos llevar adelante. Nuestro partido tiene una plataforma abocada a los nuevos empleos, a la cuarta revolución industrial, a revolucionar la educación. Bien. Y por supuesto a que hoy en día, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene que dejar de ser, digamos, sobre todo la legislatura, una cueva de negocios espurios entre partidos y de rosca, porque realmente la legislatura porteña viene siendo una cosa oscura, un claustro donde muchas veces no sale en televisión, pero donde No se tiene mucha cocinan visibilidad en general. negociaciones muy injustas para todos los porteños. Y nosotros queremos una ciudad inteligente, renovada tecnológicamente, y también queremos eso a nivel nacional. Bien. Un país soberano que se plante en las nuevas tecnologías y que en los nuevos empleos y en la cuarta revolución industrial. Esos trabajadores, que son los del presente y los del futuro, son para quienes queremos trabajar y legislar. Estamos hablando con Mila Zurbriggen, que ella en su momento fue presidenta de la Juventud Libertaria Sí. a nivel nacional. Sí. Es un montón. Sobre todo porque todo ese núcleo de libertarios y libertarias son los que terminaron dándole el oxígeno a Milei para llegar al poder. El mundo del TikTok, el mundo de las redes, el mundo donde era impresionante la cantidad de chicos y chicas que llegaban para participar sub 30 en ese momento, ¿no? A mí, yo me siento muy contenta de haberme ido porque, sobre todo cuando veo lo que Me siento muy contenta de haberme ido. Sí, sobre todo cuando veo lo que le hacen a estos chicos. O sea, cómo los usan, cómo los manipulan, cómo los corrompen. ¿Qué les hacen? A ver. Hay mucha gente que yo no puedo creer lo que está diciendo y opinando en sus redes sociales y Que los y conocés en de los antes. Claro, y los conozco y digo, qué feo caer así en eso, porque el poder te tomó quizás tan joven y te llevó y te enseñó que esa es la manera, ¿no? Porque los partidos forman también maneras de hacer Sí. política. Ustedes se fueron formando viendo a la cámpora. Con el ejemplo de la cámpora respecto del Estado, seguramente vos sos muy joven, pero bueno, es como que la No, generación que viene después, y voy a esto, Sí, sí, sí. las críticas eran que desde el Estado y con el uso del Estado se estaba formando el partido del poder, como fue en ese momento la cámpora y el kirchnerismo. Claro. Digo, y ahora ves el mundo de los trolls y ves el mundo libertario virtual, que todos están No, es con la que- nuestra, con la de él, con la del otro, viviendo con un empleo para hacer política partidaria, y creo que es parte de lo que vos me estás diciendo, es ¿no? que realmente la juventud libertaria en su momento era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora. Eran Ajá. grupos de chicos que se juntaban en las plazas a leer libros de economía y tomar chocolatada. Y terminó siendo un grupo de gente que dice ser el brazo armado de un fascista. Entonces, eran tan liberales que era difícil organizarlos para armar opciones partidarias, porque imagínate vos que no se querían poner de acuerdo en nada porque no querían que nadie les diga qué hacer, porque eran todos liberales. Y Ok. sin embargo terminaron bancando fanáticamente a un fascista, por lo cual a mí sinceramente me pone triste lo que veo. Y también el estado en que los veo, ¿no? Porque digamos que el Partido de la Libertad Avanza no es un partido con gente muy sana o donde vos veas que te lleva a la sanidad mental. Más bien pareciera que lo lleva a la locura, a los vicios, a cosas que No tienen ningún a pensamiento... inmolarse en una marcha Como ayer, por ejemplo. Como lo han hecho. Y ningún pensamiento crítico tampoco, ¿no? Como que la línea que le bajan es sagrada y se acabó. Eso creo que es lo menos liberal de todo. Y además también creo que lo más fuerte ahí me parece a mí es que yo creo que esos chicos con otra formación política no serían esto. Ok. Creo que no han sabido despertarse a tiempo. ¿Y cómo es la línea que bajan ahora? Santiago Caputo, el Gordo Dan, ¿cómo es? ¿Cómo se baja esa línea Yo eso no lo conozco de adentro, de esta época? pero siempre esos fueron los grupos más entreguistas, por así decirlos. Siempre fueron los grupos así que eran muy
vendepatria, esto de Estados Unidos, de ser el patio trasero. También me molesta mucho eso, digo, porque esos eran... Ayer hubo un person que dijo... Eran como grupos marginales y de pronto tienen un protagonismo importante, Demasiado siendo importante. los más peligrosos de todos. ¿Cómo digo, se llama el chico este, Franz Hijab? ¿O el que dijo ayer, bienvenido Fondo Monetario? Hay Fondo Monetario para rato. Dijo. ¿Eso dijo? Sí. Una cosa de loco. Pero ¿cómo vos El bancás eso? 60-70% de la gente sabe que el Fondo Monetario no nos hace bien, ¿no? Porque a las pruebas hay que remitirse. El tema es cómo vos bancás eso siendo que hace unos años tuiteabas y puteabas al Fondo Monetario Internacional porque lo hacía Milei. Ahí está el punto. Digo, Ok. en cuánto le han quemado la psiquis a esos chicos que creen que inmolarse por una persona es una manera de crecer políticamente. ¿Y vos por qué te fuiste? Y porque no compartía eso, no compartía ese manejo. Y además porque no estaba dispuesta a manipular de esa manera a toda una juventud ilusionada para una persona tan, digamos, desordenada y en un montón de cuestiones como lo es Milei, ¿no? O sea, y yo Sí, veía eso y psíquicamente me decís. claro, sí, me parecía que yo no estaba dispuesta a eso y no me interesaba tampoco pararme a decirle a la gente que íbamos contra la casta y bla, 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 y Fue al principio yo me de empecé a la enterar, gestión, ¿no? me empecé a enterar todas las cuestiones de Milei y de cómo él venía hablando con distintos personajes, desde Macri, Massa, etcétera. Bueno, Massa le armó muchas de las listas también. Sí. No, yo me fui en febrero de 2023, antes del cierre Ok. de listas, y la verdad que fue una decisión súper mía, no fue por una cuestión de, viste, me quedo sin un cargo, realmente fue un hartazgo. O sea, un hartazgo de un montón de cosas Sí, y que una... no quería saber nada. Sí, y también, digamos, yo me expuse, porque en ese momento fue, digamos, hoy lo pienso para atrás y digo, fue bastante arriesgado porque... Sí, con mucha valentía, ¿no? Claro, porque en ese momento Milei no tenía una mala imagen, o sea, obviamente en los sectores que nunca compartieron sus ideas sí, pero no tenía una imagen de todo lo que es adentro su espacio. Tenía una imagen de, bueno, es un loquito. Te hago un qué par sé de yo. preguntas. Y cuando yo empiezo a hablar, Sí. sale todo el Troll Center a amenazarme y ahí se empieza a ver por primera vez, tipo, en febrero de 2023, lo que podía hacer ese espacio. O sea, ahí es cuando sale a la luz para los medios lo que podía hacer ese espacio gracias a las cosas que yo hablé y empiezan a tirar de un hilito. A tal punto que después declaramos en Comodoro Pi. Bueno, Comodoro Pi no quiso detener la lista a pesar de un montón de irregularidades que habían. Ujú. Y bueno, eso llegó al poder, lamentablemente. Yo deseaba, sinceramente, que mi voz sirviera para que la gente sea un poco más consciente y no lo vote porque... No, en ese momento era un huracán. Era un huracán. Pasó lo que pasó. Digo, cuando ves al bloque de las diputadas peleándose así, las conoces a todas, ¿no? Algunas quedaron en un discurso parecido al tuyo, como a Flor Arrieta, que ayer retomaba el discurso de Milei hablando del Fondo Monetario en campaña, como para justificar que no apoyaba. Ella es libertaria, yo soy Sí. nacionalista. Ok, pero voy a lo siguiente. Y ella sí lo sigue bancando a Milei, además sigue bancando su gestión, yo no, para nada. Sí. Yo estoy muy opositora al presidente, la verdad. ¿Cómo ves esa situación de gente que sale despedida. de las diputadas y cuando están ahí que se pelean entre ellas, como que hay situaciones de no conducción dentro del bloque y demás? Y bueno, voy a decir algo bastante fuerte. Creo que la política en Argentina todos estos años, es una reflexión que venía haciendo con unos amigos, Ujú. se convirtió mucho en algo muy, muy mafioso por momentos, ¿no? Ajá. Entonces, las mujeres en la mafia tienen pocos lugares, o se prostituyen o las matan. Y un poco creo que, excepto por algunas mujeres de la política de otros años que siguieron quedando en la política, yo veo que, al menos en este espacio nuevo, la manera de ingresar no es muy moralmente, para mi parecer, aprobable. ¿Vos decís ¿no? que O sea, fueron con favores sexuales? yo lo hablé en su momento, bueno, lo dice Cunio, también hay una investigación que él hizo. Sí. Yo aclaré que las personas que estaban ahí no tenían la idoneidad para estar en esos cargos
y que su experiencia estaba basada fundamentalmente en trabajos de tipo sexual. Entonces, cuando veo esto, a mí no me sorprende, porque lo que estamos viendo es lo mismo que veríamos en un lugar de ese tipo de cuestiones, que no es lo que corresponde a un Congreso de la Nación. Okay. Y me sorprende también porque yo fui la primera en decirlo, pero después lo ratifica Lilita, lo ratifican otras personas del espacio, lo ratifica la conducta de las mismas diputadas, la conducta de las mismas diputadas respecto a Milei, las cosas que dicen respecto de otros políticos, como declaraciones que hubo hace poco de una diputada respecto a Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad, cosas que no corresponden ni a lo público ni a lo político, son cosas que de última serán de la índole privada, pero que no corresponden al manejo ni del legislativo ni del ejecutivo en la nación. Y a mí me parece que se perdió esa seriedad en la política y también está ese manejo, porque si vos entras en un espacio político y de pronto las mujeres son valoradas, si se cosifican, entonces estamos frente a un manejo no solo machista, para mí es mafioso también, porque es como decir las mujeres tienen este lugar y ninguna más. Y no hay otra cosa. Las mujeres de Milei, Yusito González en su momento, que ahora no sé, bajó un poco el perfil, no sé qué pasó. ¿Y cómo se llama la capocómica, la primera? Yo no. La chica, la imitadora. Sí, la primera, ¿eh? Fátima Flores, gracias. ¿Cómo viviste esos romances de Fátima y de Yusito? No, Milei? eso yo no lo conocí porque yo no llegué a la gestión pero de él. cuando te enterabas, ¿qué es lo que pensabas? Eso nunca me lo enteré. Eso me lo enteré cuando ya no estaba ahí adentro. No, pero cuando lo viste como ciudadana. Cuando lo vi como ciudadana. ¿Crees? No le creo que tenga una sola mujer, la verdad no creo eso. Son pantallas. Ni puede ser una pantalla o también puede que no sea la única. Ok. Porque conociendo el manejo de ese partido, que todo es tan así, la verdad, caótico, que lleguemos a esto como país, Sí. y que lo tengamos que hablar y explicar, algo tan... pero yo no creo, me parece sí que debe ser una pantalla o... No me parece que... Porque, digamos, seguís viendo todo el resto del harén pelearse por él. Wow. Debe ser por algo. Sí, bueno, no hay otra palabra, lamentablemente, para decirlo. Estamos dialogando con... Igual nuestro congreso hace mucho tiempo que es un cabaret, ¿eh? No es solo desde Milei. No, si en los 90 el menemismo te puedo contar cada cosa. Y aparte había candidaturas que se negociaban por operaciones estéticas, cosas increíbles. No, esto no es nuevo, olvidaste. Pero bueno, Milei dijo llama que la quería atención ser que lo como diga. Menem. Total. Y apareció una Yusito grande, una Yusito González grande. Mejor reírse porque si no es para llorar. ¿Estás en Duro de Omar todos los días? ¿O casi todos los días? 3 veces por semana. ¿Hoy sí. vas? Sí, hoy voy, sí. ¿Cómo aprendiste esa dinámica parecida a otros programas así tipo de reality? Que hay muy poco tiempo para intervenir y te la tenés que jugar y tenés que decir algo piola y encima alguien te puede estar chicaneando. Tuviste una gimnasia bastante interesante peleándote con Moreno, sobre todo el año pasado. Ahora no tanto, creo que él no está tanto, pero ¿cómo adquiriste esa gimnasia televisiva que es muy complicada? Porque aparte, no solo hay que poder hablar, sino es lo que yo te decía, cuando hablas tenés que decir algo que... Y esto es lo que yo presto mucha atención. Y yo siempre soy así. O Ajá. sea, cualquier persona que tenga un debate conmigo, probablemente le pase eso. Que yo hablo y te empiezo a nombrar todas las cosas que estoy viendo que no me parecen y no comparto y bueno, en realidad es mi personalidad, sí. Ok. Bien, bueno, no te conocía por eso, porque Sí, es muy difícil, a mí veces. me ha costado, digamos, yo he atravesado etapas en mi corta vida política muy fuertes, donde me ha tocado estar, por ejemplo, en esta alianza que estuve en 2021, donde tenía a la gente del Partido MID, a la gente del Partido Libertario, tenía otros partidos y yo era parte de esa alianza con una agrupación pequeña. Total. Pero yo me tenía que abrir camino teniendo 22 años. Entonces realmente, digamos que agarré una gimnasia para la política. Ahora y digo, cierto trato que te requiere también con gente que quizás tiene mucha mayor edad que vos, pero que también tenés que plantarte y mostrar. Decir acá estoy. Mostrar acá Total, estoy. ok. Entonces, ¿Cómo fue el tema? Porque no hubo una elección para que en ese momento fueras presidenta de la Juventud Libertaria.
No, no hubo una elección. ¿Cómo fue ese consenso? ¿Cómo fue ese dedo? ¿O cómo fue esto? Che, es ella. Porque eso viene del poder más. Imagínate lo que era la juventud, que sigue siendo importante hoy día, de libertarios y libertarias, en el momento que vos lográs el lugar que querían todos los cibernautas. Sí, fue... Sí, no, me comí varias amenazas y... Porque en realidad la razón por la que... Karina, Javier tuvieron que ver, nada Sí. Por eso. La razón es la siguiente. Había un desorden importante con esa juventud porque era, bueno, lo que es ahora. Que hasta ahora Milei no la maneja. Esa es la verdad. Por eso tampoco ahora la conduce. Por eso ahora arman grupos armados, dicen cualquier cosa en las redes, lo viven complicando. Sí. Ese era el problema que tenían y que siguen teniendo. Okay. Y bueno, la tarea mía era ordenar eso, porque realmente era un montón de agrupaciones. Por eso te fuiste. Eran un montón de agrupaciones que se peleaban todas entre todas, se pisaban entre todas, todos querían ser uno más rosquero que el otro y tenían, no sé, 18, 17 años, y ya se estaban operando. Era todo lo que ves ahora muy potenciado y concentrado. Che, Guillermo Franco dijo que el gordo Dan a lo mejor puede ser candidato. Me parece una muy mala decisión. Tremendo. A menos que quieran implosionar a su propio gobierno. O sea, no, realmente no puedo entender esa decisión. Pero bueno, qué sé yo. Es gente que no está muy bien tampoco como para tomar decisiones muy claras. Yo lo que te puedo decir es que sí, que yo que conocí esa juventud, me parece una juventud muy complicada, me parece... Digo, la juventud partidaria, ¿no? Después están los chicos que lo votan porque, bueno, les gusta, lo ven de afuera. O porque la rebeldía se volvió de derecha, como se dice. Pero la gente, ese grupo de jóvenes politizados por él, es un grupo picante, digamos. Que hay que estar y hay que tener una cintura para también llevar adelante eso. Que para mí fue toda una experiencia también, ¿no? Total, eras muy chica. Te hago las dos últimas. Cuando fue el intento de magnicidio a Cristina, sí. ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en ese momento? No. ¿O cómo? Ella es una figura de autoridad. Cualquier intento de asesinato me parece peligroso, me parece malo hacia ella. Pero ese grupo no tenía vinculación con ustedes de manera directa. No. Sí, algunas de esas personas o de esos personajes como que estaban ahí alrededor, vos lo veías, ¿viste? ¿Los de Revolución Federal se llaman? Sí, no sé. Por ejemplo, iban a marchas tipo anti-cuarentena. Era más la gente que vos lo veías moverse en marchas, en esas cosas. Ahí los conociste, o los viste. Sí, o sea, en realidad te enterás, digamos, que están, quiénes están por ahí, digamos. Y realmente a mí me pareció muy fuerte. Pero te soy sincera, en un momento pensé que me parecía más una interna del peronismo. O sea, ¿sí? no pensé que venía ¿Pensaste que algún peronista la quiso matar? Y porque me pareció que la interna estaba muy, muy peleada entre Alberto, Massa, Cristina y toda la cuestión. Y yo pensaba, bueno, viste, esta cosa de matar al padre. Bueno, esa fue mi idea. Sí, pues se deben reír los muchachos, pero no, bueno, igual yo no estoy afirmando que fue así. La justicia, al parecer, está yendo más por el camino de que la fue justicia Bullrich. No está haciendo nada, ¿no? Es increíble también. No, bueno, pero quienes vamos siguiendo un poco la causa nos damos cuenta de algunas vinculaciones con Milman, con gente, esto de la gente esta de los copitos, ¿no? Todo eso. Entonces... Pero en ese momento yo la verdad que no tenía como profundización de todos los temas. Dijiste, es una interna. Claro, fue más un pensamiento interno, tampoco lo salí a manifestar. Dije, che, qué fuerte, tipo, debe haber sido alguien que la quiere sacar del juego, digamos. Y me imaginé lo primero que era, no sé, Alberto, Massa, esa gente. ¿Qué es lo que observás del triángulo? Un pensamiento muy inocente igual, ¿eh? Está bien. Por eso te lo pregunté para que vos me dijeras qué es lo que te había pasado en ese momento. Este triángulo de Karina Milei, el presidente de la Nación, y Santiago Caputo. Sí. Que la revista Noticias dice que se está poniendo un poco complicada la relación de Karina con Santiago Caputo. Entonces, está claro que el binomio de hermanos me parece que es indestructible. ¿Qué es lo que ves a medida que van pasando los meses sobre eso? Lo veo muy consolidado, pero no sé si trabajando bien. O sea, lo veo así firme, pero desorganizado, con muchos errores, con muchos no traspiés.
tropiezos y siguieron rodando como tema Libra. Tema Libra están todos metidos. Yo te soy súper honesta, no creo, no le tengo para nada, o sea, hay mucha gente, viste, que yo veo de todos los movimientos nacionales y populares y toda esta cuestión como muy tipo derrotada por la derecha, que te dice no lo sacamos más, tienen la justicia, pero son recontra lumpens. O sea, aunque sean recontra títeres del establishment, son títeres inservibles. Entonces yo lo que siento es que se les va a explotar todo por los aires. O sea, incluso a ellos tres. sí, porque además tienen personalidades muy rígidas, muy... no es que vos venís y le decís, che, se te está incendiando el país, te está dando cuenta, y no lo van a ver, no les interesa. Son gente muy especial, la verdad. Aparte, ¿cómo llegaron al poder? Así como que de golpe vos me digas, mirá todo lo que hay. No, mira, yo ahí creo que hace falta autocrítica, porque sí, o sea, cuando vos ves las cosas que le pasan a mi generación, y también mirá lo que está pasando a los abuelos, pero digo a mi generación, Sí. que no te compras nada hoy, no te puedes comprar nada, no sos propietario de nada, no accedes a buenos sueldos, no accedes a trabajos fijos, todo lo que hay, o sea, fíjate, de mi generación solo el 3% es propietario de una casa, de un inmueble, digamos. Y seguramente por herencia. Y mayoritariamente es por herencia. Entonces ahí te das cuenta, la mayoría de la gente a los 25 años sigue viviendo con los padres. No es mi caso, pero digo, no, o sea, ¿cómo no te va a no votar toda la juventud si prácticamente se están cagando de hambre? O sea, si no fuera porque todavía hay familiares, directamente estarían en la calle. Total. Entonces, o un grupo grande estaría en la calle y un grupo grande no en una situación muy cómoda. Entonces, eso sumado a la gran expectativa que hay con las redes sociales, con todo lo que hay hoy, que hoy ya no es simplemente vestirse y comer como era quizás en la época de mis viejos o de mis abuelos, sino que además hay que comprarse un teléfono, hay que tener una computadora, hay que estar conectado, hay que pagar el wifi, hay que pagar, ¿entendés? O sea, es muy complicado. La verdad que nos dejaron una realidad súper difícil. No sabemos si vamos a tener jubilación. Mucha de la gente de nuestra edad ni siquiera sabe, por ejemplo, hay gente de 30 y pico de años también, que no tiene hijos porque no los puede mantener. Y no hay nada más doloroso que vos digas, me hubiese gustado ser padre, madre, No, etcétera. eso es un montón. Hasta Y ahora no eso nunca lo vimos. Porque y es lo estamos llamativo. atravesando. Ok. ¿Y cómo no vas a creer que una juventud los odie? Porque los odian. No es que odian a todos los demás y dicen que son la casta. Eso sumado a, yo creo, un poco el crecer viendo lo que es la política y las frustraciones de la política constantemente, tanto en padres, abuelos, el entorno. Yo creo que eso un poco está, ¿no? No es que no se creció escuchando lo que fue el 2001 o lo que fue, o viendo la tele y siempre viendo que nunca había paz, digamos, nunca había resolución de conflictos. Sí. Entonces, Aparte, una sucesión de malos gobiernos termina en esto, claramente, ¿no? Fue así. Bueno, el momento de contar de tu espacio y de lo que viene, porque, bueno, ya notamos que sos un cuadro político y con mucho deseo de participar en el 2025. Así que cerralo con un chivo. bueno, nosotros lo que queremos es poder presentar una propuesta que ponga la agenda de Argentina y de la ciudad en esta elección primero. Porque De la ciudad también. de la ciudad también, porque realmente la agenda entreguista viene siendo transversal a todos los partidos y nosotros sentimos que hay un desafío de volver a generar una tercera posición que reivindique la soberanía, que hable de los nuevos empleos y las nuevas tecnologías y que además de eso pueda renovar la política y pueda traer ideas nuevas y personas nuevas a la política. Bien. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. Nuestra propuesta acá en la ciudad es una ciudad inteligente porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es históricamente conocida por ser una ciudad que se compara con ciudades europeas, con ciudades de otras partes del mundo, y hoy está en una decadencia y atrás de toda la vanguardia que viene del mundo, que es terrible, y lo que yo veo es que el resto de los candidatos
son los mismos protagonistas que han sido de los últimos años, tanto en la legislatura como en la jefatura de gobierno, de traer a la ciudad esto. Porque la realidad es que si vos te fijas, hay un montón de leyes y de cuestiones en lo que es la legislatura que tanto que ambos partidos hegemónicos votaron juntos. Entonces ahí te das cuenta que hay mucha complicidad también para ser injustos con los porteños y con aquellos sectores, sobre todo postergados, que vemos, algunos barrios son literalmente una cáscara pintada, pero por dentro no hay comisaría, no hay salud, no llegan los colectivos, como es el caso de Soldati. Entonces, creo que es hora de poner a la ciudad de Buenos Aires y a la Argentina en un lugar donde se pare con autoestima soberana ante el mundo y que nuestra ciudad vuelva a ser lo que venía siendo ante el mundo también, porque lo que tenemos ahora con esta gestión y con lo que pasó con Horacio Rodríguez Larreta también, que fue una gestión donde él, si bien generó una ciudad, digamos, funcional, le quitó mucho a la identidad porteña, por lo cual convirtió esto en una ciudad que no parecía Buenos Aires per se, sino donde se tomaron un montón de espacios verdes para hacer negocios inmobiliarios, donde se le sacó mucho a la gente. Considero que queremos presentar una opción que escucha a la gente y que además renueva la ciudad y trae una innovación en todos los sistemas que necesita, ¿no? Bueno, así pasó Mila Zurbriggen aquí como, creo, candidata en la ciudad próximamente. Nos lo contará la semana que viene, pero bueno, gracias por toda esta entrevista y por haber compartido esto con nosotros. Vamos con el último tema musical que tengo acá anotado, por favor, y luego vamos llamando ya a Fabián Medina. Ice Cube, aquí en Radio Urbana Buenos Aires, Check Yourself.